Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Albert y espero que se encuentren muy bien. Para mí es un agrado comenzar esta grabación en este día miércoles 9 de agosto. Un día muy lluvioso en la séptima región del Maule, acá en la zona central de Chile. Pero como les he comentado en otras oportunidades, a mí la lluvia me agrada mucho, me relaja e incluso en algunos momentos me logra inspirar. Así que vamos a comenzar con toda la energía del mundo este nuevo video que comenzó esta saga con el video anterior donde dábamos inicio a los estudios sobre el cerebro humano. Recuerden que esta saga así se llama, Estudios sobre el cerebro humano. Y en el capítulo número 1 o en el primer video de esta saga hablamos acerca del desarrollo del cerebro humano desde su génesis. Comenzamos con el proceso ya de fecundación y cómo esta nueva vida, esta nueva célula se va desarrollando al pasar el tiempo, al pasar los días y al pasar la semana. Aquí vamos a dejar, justo acá, estamos viendo de qué se trató ese video. En ese video llegamos hasta la tercera semana del embarazo y vimos cómo el tubo neural finalmente en su parte superior formaba 3 vesículas. ¿Se acuerdan cuáles son? Sí, acá ya lo tenemos dibujado. Hablábamos en ese video del prosencéfalo, del mesencéfalo y del rombencéfalo, además de la médula espinal. En ese video el dibujo aparecía de otra forma. En esta oportunidad lo queremos desplegar así. Ya tenemos acá la imagen preparada y vamos a ir analizándola poco a poco, porque considero que es muy importante que profundicemos un poquito más, que escarbemos un poquito más en el desarrollo del tubo neural en su parte superior y cómo desde las distintas vesículas se generan lo que partes o estructuras que más adelante podremos llamar el cerebro humano completo en sí mismo. Bien, acá en nuestra pizarra tenemos el tubo neural que en su parte superior dará a luz en el futuro al cerebro humano y en su parte inferior o periférica generará todo lo que es la médula espinal hacia el extremo inferior. En el proencéfalo también vimos en el video anterior que esta vesícula, la vesícula superior, se le llamaba cerebro anterior. Teníamos el mesencéfalo que conserva el mismo nombre y la última vesícula se llamaba o se le llamaba cerebro posterior. También conocida la primera vesícula como prosencéfalo, la segunda vesícula como mesencéfalo y la tercera vesícula como rombencéfalo. Acá en este dibujo se pueden diferenciar claramente cada una de estas vesículas. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en el estudio de ellas. Es muy interesante, ustedes se van a dar cuenta por qué. Bien, tenemos en la parte más superior del tubo neural la primera vesícula llamada prosencéfalo. Bien, esta vesícula se divide en dos partes. En la parte más superior, que en este caso está marcado con rojo, tenemos el telencéfalo. Y en la parte posterior o en la parte inferior del proencéfalo tenemos la otra sección un poco más pequeña llamada diencéfalo. Bien, del telencéfalo se originará la corteza cerebral. ¿Qué es importante este punto? Es muy importante, fundamental este punto. Desde el proencéfalo se generará en su interior el telencéfalo y el diencéfalo.
Del telencéfalo, que es esta sección marcada en rojo acá, se generará la corteza cerebral, una parte importantísima de nuestro cerebro. Ahora, ¿por qué es tan importante la corteza cerebral? Bien, revisemos los apuntes. Recuerden que siempre hay que tener apuntes de estudio como los que ven acá, para ir anotando los datos y la información más importante o más relevante de este estudio. Bien, la corteza cerebral, que se deriva del telencéfalo, centraliza las emociones, las respuestas conscientes, los movimientos voluntarios, como el mover los brazos a través de este ademán, el sentarnos, el levantarnos, el correr, el caminar, los movimientos articulatorios del aparato fonador, entre otros muchos más. Todos los movimientos voluntarios se centralizan o se generan desde la corteza cerebral. La conciencia humana también se genera en la corteza cerebral, tiene su lugar allí. La memoria, tan importante para el proceso de aprendizaje. Nosotros, los especialistas en la pedagogía o los especialistas en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, nos centramos mucho en el trabajo de la memoria. Sin memoria no se podría producir el aprendizaje. Sin memoria a corto plazo, la siga de las instrucciones, seguir una orden, sería imposible. Y sin memoria a largo plazo o sin memoria cristalizada, sería improbable retener información que nos permita reproducir una conducta o reproducir una habilidad o mantener algún contenido o información por mucho tiempo en nuestro cerebro. Fíjense en la importancia entonces del desarrollo del prosencéfalo en su parte superior, llamada telencéfalo, y de este se desprende la corteza cerebral, donde estará el trabajo relacionado a la memoria. Allí residirá nuestra memoria. También la inteligencia, los diversos tipos de inteligencia. Actualmente se habla de las inteligencias múltiples. La inteligencia temporoespacial, la inteligencia emocional, la inteligencia kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal, entre otras tantas. Es aquí, en la corteza cerebral, donde se origina la inteligencia, donde se origina o tiene lugar la memoria, la conciencia, la planificación, la proyección, las ideas, el pensamiento superior. Por eso es importante centrarnos en estos estudios del cerebro y profundizar un poco más en lo que es el desarrollo del tubo neural en cada una de sus vesículas. En este caso, el proencéfalo, cuya parte superior es el telencéfalo, del cual se genera la corteza cerebral. Vamos a ir dejando imágenes de cada uno de los puntos tratados. Ustedes van a ir pudiendo observar a medida que se desarrolla el video algunas imágenes en movimiento donde se muestra específicamente en qué parte del cerebro ya desarrollado de un adulto se encuentran cada una de las secciones o estructuras que les iré especificando. Bien, ahora vamos a pasar a la parte más pequeña del proencéfalo, o la parte inferior, más pequeña comparada al telencéfalo, que ocupa gran parte de esta vesícula. La parte más pequeña, la parte inferior, es el diencéfalo, que está marcado con azul. Y del diencéfalo se generará la estructura del subtálamo, el hipotálamo, el tálamo, el epitálamo, el metatálamo y el tercer ventrículo. Todos los tálamos se generarán a partir del diencéfalo. Y queremos colocar mayor atención en lo que es esta estructura, el tálamo. El tálamo
es la central o donde se centralizan las emociones y los sentimientos de los seres humanos. El amor, el odio, la alegría, la tristeza, el miedo, la algarabía, la valentía, cada una de nuestras emociones, cada uno de nuestros sentimientos se centralizan en esta estructura llamada tálamo, dentro de nuestro cerebro. Importante, el tálamo, por lo tanto, se origina del diencéfalo, que es la parte inferior, ya al teleencéfalo. Pasemos ahora a la segunda vesícula, que es el mesencéfalo. Del mesencéfalo se originará el tronco cerebral, cuya imagen tendremos acá. Y por último vamos a analizar un poquito lo que es el rombencéfalo, que es la tercera vesícula. Desde el rombencéfalo se producirá o se generará el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Vamos a centrarnos un poquito en el cerebelo. El cerebelo es el encargado de coordinar los movimientos. El trabajo del cerebelo está relacionado con la coordinación, con el equilibrio, con la puesta en marcha de algunos movimientos muy importantes para la vida del ser humano. La protuberancia, esta otra estructura dentro del cerebro, es la que se encarga del control de patrones del sueño y la vigilia. Importante la función de la protuberancia. Se encarga entonces del control de los patrones del sueño y de la vigilia en nosotros los seres humanos. Y por último, el bulbo raquídeo controla, fíjense bien, la respiración, la deglución, la circulación y el tono muscular. Bulbo raquídeo, importante, controla la respiración, la deglución, la circulación, el tono muscular. Estos ritmos, estos procesos o estos reflejos involuntarios que son necesarios para nuestra vida. Interesante poder profundizar en el estudio de lo que es el tubo neural y en su parte superior, la cual está integrada por el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Sumamente interesante porque es desde esta estructura, es a partir de esta estructura basal, desde donde se generará el cerebro humano, que como lo comentábamos anteriormente, en los adultos llega a pesar aproximadamente 1,4 kg. Pero fijémonos un momento, fijemos nuestra atención en la maravilla de la creación del ser humano. Al estudiar en profundidad las estructuras basales o las piedras angulares del diseño de nuestro cerebro, nos podemos dar cuenta que esta maravillosa máquina, este maravilloso universo interno, se generó desde una pequeña semilla ínfima dentro del vientre materno. Desde estas 3 vesículas, desde este tubo neural ínfimo, solamente apreciable a la vista de ojos especializados, de maquinaria especializada, de microscopios. Desde una estructura tan ínfima, pero a la vez tan compleja, nace y se produce esta máquina maravillosa llamada cerebro humano, que es lo que nos distingue de los animales. A nivel vegetativo probablemente seamos muy parecidos a los animales. Los animales duermen, se alimentan, tienen sus necesidades fisiológicas, se reproducen, mueren.
El ser humano también pasa por esas instancias y por esos procesos. Duerme, se alimenta, trabaja en el caso de la mayoría, se alimenta, se reproduce y muere como los animales. A nivel de estructura biológica general, a nivel vegetativo, nosotros los seres humanos somos muy similares a los animales, pero hay algo que nos diferencia, y ese algo es el cerebro humano, la capacidad del cerebro humano por y hacia el aprendizaje, por y hacia la creación del arte y del pensamiento superior. Y toda esa diferencia radica aquí. Comienza a partir de la tercera semana del embarazo, con las 3 capas germinativas que veíamos en el video anterior, las que dan luz y pie a los distintos órganos y estructuras de nuestro cuerpo. Entre ellas, ¿no es cierto?, lo que será el tubo neural y lo que será el cerebro humano. Prosencéfalo genera el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo generará lo que es la corteza cerebral, lo que ocupa gran porción o porcentaje del tamaño del cerebro. El diencéfalo dará lugar a todos los tálamos, entre ellos el tálamo, que es el encargado o el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. El mesencéfalo dará lugar al tronco cerebral. El rombencéfalo dará lugar al cerebelo, a la protuberancia, al bulbo raquídeo. Control del sueño, control de la vigilia, control de los patrones, ¿no es cierto?, de la respiración, de la circulación, de los movimientos involuntarios, de la coordinación, del equilibrio. La médula espinal, que finalmente dirigirá o esparcirá los impulsos eléctricos desde el sistema nervioso central hacia el resto del cuerpo, el sistema nervioso periférico. Realmente es muy interesante. Por eso en este segundo capítulo de los estudios del cerebro me quise detener en lo que es el desarrollo ya más específico de cada una de las estructuras del cerebro desde las 3 vesículas del tubo neural. En el tercer video veremos un poquito el desarrollo del cerebro, pero ya en la etapa de feto. Y luego iremos avanzando desde el parto, los primeros 5 años de vida, pasaremos por las distintas etapas o estadios del desarrollo humano. Notaremos cómo cambia el cerebro, cómo se perfecciona el cerebro, cómo logra aprender esta maravillosa máquina que todos los días llevamos sobre nuestra cabeza. Bien, siempre es un gusto, un placer comunicarme con ustedes y más realizar estos videos que a mí personalmente me apasionan muchísimo. Pronto nos reencontramos con otro video en estos estudios del cerebro. Recuerden suscribirse a mi canal, recuerden compartir la información. Aquí vamos aprendiendo juntos. Mi profesión, mi especialidad es la psicopedagogía, los procesos de enseñanza y de aprendizaje del ser humano. No soy médico, no soy biólogo, no soy neurocientífico, pero sí soy un hombre quien ama la investigación, ama el conocimiento, ama buscar en las entrañas hasta descubrir lo máximo posible. Y como especialista en los procesos educativos de pedagogía y del aprendizaje, tengo que saber cómo se origina el cerebro, cuáles son los procesos de desarrollo del cerebro, porque desde este cerebro se origina el aprendizaje. Por lo tanto, tengo que comprender cada una de las facetas de su desarrollo. Cada especialista, cada docente, cada persona profesional dedicado a la pedagogía, a la educación, debe conocer con certeza, o por lo menos tener algunas nociones acerca del desarrollo del cerebro en la etapa embrionaria, en la etapa fetal y ya en las primeros, por lo menos los primeros 5 años de vida
del ser humano de vida posparto. Bien, dejo hasta aquí este video para no extenderlo mucho más. Pronto se vienen más videos sobre el estudio del cerebro. Mi nombre es Boris Albert y como siempre les digo, aquí sí, un gusto, un placer comunicarme con ustedes. Que estén muy, pero muy bien.